Bendiciones, amadas hermanas. Es para mí un gusto saludarles en esta preciosa tarde. Mi nombre es Jocelyn Barrios y el Señor me ha permitido compartirles una palabra. Gracias también a nuestros pastores, a nuestros padres espirituales. Y espero en el Señor que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Vamos a orar para dar inicio y que sea el Señor el que tome el control de su palabra. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio que me das de poder compartir a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a tu amada, una palabra de bendición, Padre. Te pido que seas tú el que tome el control, el que seas tú el que hable a través de mi vida y que esta palabra sea de bendición y de edificación para tu iglesia, Padre. A ti te sea toda la gloria y toda la honra y entregamos en tus manos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada hermana. En este tiempo el Señor me permitió poder compartir con ustedes una palabra acerca de la sujeción y la obediencia como mujeres de Cristo. Como mujeres hemos escuchado y sabemos que hemos sido atacadas continuamente por el hecho de ser una entidad femenina. Desde la eternidad pasada hemos visto la rebelión, hemos visto la sabiduría que no viene de lo alto, la iniquidad, y vemos también entidades como Jezabel que se han rebelado y han destruido, por decirlo así, la imagen o la identidad femenina. También podemos ver a través de la palabra a Basti, que también se rebeló cuando el rey la mandó a llamar. Y también podemos ver a la luz de la palabra desde un principio. A veces leemos la palabra del Señor y no sabemos por dónde comenzar. Pero, ¿qué si le digo, hermana? Que si desde el principio, desde que leemos Génesis, el Señor nos habla una y otra vez a través de su palabra. Y vemos a la luz de la palabra Eva, que también fue atacada. El fin era destruirla, ¿verdad? El fin de que nos ataquen como mujeres es que no alcancemos redención, porque por naturaleza, por decirlo así, en nuestra naturaleza nos podemos rebelar continuamente, y es el Padre el que nos ha redimido a través de la sujeción, a través de la obediencia, el reconocer una cobertura, el reconocer nuestra cabeza, el reconocer que debemos sujetarnos a nuestra cabeza. Amén. En el libro de Génesis vemos un orden celestial, un orden que el Señor plantó para poderlo ver y ejercerlo nosotros en nuestra vida como mujeres del Señor. El Señor nos brinda un sistema de gracia en el cual nos podemos acercar confiadamente ante su trono por medio de Jesucristo, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, en que Él murió y resucitó por nosotros. Amén. Pero también está el sistema de gobierno en nuestras vidas como mujeres cristianas, como mujeres del Señor. Nuestra pastora nos recalca mucho que no somos como las demás mujeres del mundo, somos mujeres hijas de Dios. Amén. Y es por eso es que debemos regirnos a la palabra, debemos apegarnos a la palabra, de modo que podamos ser de bendición y ser de agrado para nuestro Señor, porque ese es el fin, agradar a nuestro Padre celestial. Vemos en el sistema de gracia, podemos verlo en Efesios 2:8. Vamos a leer, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Es algo, bueno, ahorita se los voy a leer a continuación. Les voy a leer más versículos para que entendamos acerca del sistema de la gracia. También podemos encontrarlo en Romanos 3:21. En Romanos 3,
3:22, vamos a leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también era el versículo que les comentaba en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Aquí vemos que nos podemos acercar confiadamente a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a definir un poco la gracia. Dice: la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios nos puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzarla por sí misma nada podemos hacer. Amén, todo viene del Señor. La gracia de Dios llega por medio de la aceptación del sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, por medio de la misericordia y el amor de Dios. También dice: es un conjunto de cualidades porque las personas o cosas poseen y resultan agradables. Amén. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos ha resultado ser agradables para Él y poder ser salvos. Amén. Pero también yo soy de la forma de pensar que se trabaja el sistema de la gracia, pero no se puede trabajar el sistema de la gracia sin el sistema del gobierno, o viceversa. En el sistema del gobierno podemos verlo en 1 Pedro 5:5. Son ejemplos, amadas hermanas. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. También está en 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, también refiriéndose a la mano de Dios como a los 5 ministerios, que es también la doctrina que nosotros llevamos. Amén. También podemos leer en Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. En Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este también es un sistema de gobierno. En Efesios 6:5 podemos ver también: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén, amadas hermanas. Ustedes respóndanme ahí en casita. Escuchen la palabra y podemos interactuar ahí en casita también. Vamos a leer otro ejemplo del sistema del gobierno, que es en Tito 2:3, y dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor o la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué talla más alta? Yo meditaba en este versículo y decía yo: ¿qué talla más alta la que el Señor nos pone en cuestión a la sujeción, en cuestión a la obediencia? Porque nos vamos a enfocar ahorita como mujeres. Ya les había puesto el ejemplo de los hijos, obedecer a los padres, de los siervos, obedecer a sus amos. Pero en este versículo donde dice sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Blasfemar también es una forma de burlar, para que la palabra del Señor no sea burlada, la gente no pueda burlarse de la palabra del Señor. Amén. ¿Y a quién nos sujetamos? Nos podemos sujetar a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros encargados, a nuestros delegados,
a los jefes, a las que trabajan, a los hermanos que trabajan, y a nuestro esposo, que es ahí donde yo quiero llegar. Bueno, vamos a poner ejemplos, varios ejemplos, pero en sí en este momento quiero enfocarme en la sujeción a nuestros esposos. Y vamos a ver también qué es la sujeción. Someter al dominio de alguno, afirmar o contener una cosa, evitar que una cosa se mueva, se caiga o se separe. Amén. Acción de sujetar, unión con que algo está sujeto de modo que no pueda separarse, dividirse o inclinarse. Amén, amadas hermanas. Espero irme dando a entender hasta este momento. Bueno, vamos a leer en el libro de Génesis 2:7. Vamos a leer un poco de palabra. Dice: entonces Jehová Dios, en Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Nos han enseñado también nuestros amados pastores que huerto también es igual a casa o al hogar. El Señor dice que, bueno, lo podemos saber, el huerto como, perdón hermanos, vamos a trabajar aquí. Ahí está. El huerto lo podemos ver, si lo vemos reflejado, es como nuestra casa, nuestro hogar, y que puso ahí al hombre que había formado. Nos vamos a saltar hasta el versículo de Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Espero, amadas hermanas, que me puedan ir acompañando en el hilo de lo que el Señor quiere trasladar a nuestras vidas para no perdernos. Amén. Y en el 2:18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén, amadas hermanas. Hasta ahí apareció la esposita, ¿verdad?, de Adán. El Señor vio que no era bueno que él estuviera solo. El Señor lo puso a trabajar, a labrar la tierra que él había hecho, pero se dio cuenta que de todo el trabajo que él hacía no era bueno que él estuviera solo, ¿verdad? Y decidió hacer ayuda idónea para él. Luego dice en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermana, en esta palabra desnudos me llamaba la atención y hacía un comentario. Dice: sin barreras, cercano, formalmente, una relación cercana a algo que da a entender dominio sobre tal cosa. Esa sería la palabra desnudos. Amén. Vemos un poco, como les decía, un poco de palabra donde vemos desde que el Señor formó o creó a Adán hasta el momento que formó a su mujer, a Eva, y en el huerto del Edén. Amén. Vamos a continuar y nos vamos a saltar a Génesis 3:1, que es ahí donde quiero enfocar y primeramente el Señor me permita desarrollar lo que Él habló a mi vida. Amén, amadas hermanas. Y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Yo se los puse aquí en 3 versiones para darme a entender. Amén, hermanas. En otra versión dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios os dijo no comieras de ningún árbol del jardín? Amén. Y veremos otra versión que dice: la serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Amén. Disculpen, hermano. A mí este versículo era donde el Señor me hablaba, amadas hermanas. Yo puse aquí un comentario, dice: podemos ver la familiaridad con que la serpiente le habló a Eva. Yo compartía con mi esposo y le decía, para que la serpiente haya llegado a hablarle a la mujer preguntándole: ¿con que Dios te dijo que no podías comer? En otra versión dice: ¿es verdad que el Señor te dijo que no podías comer de ningún árbol? Y el otro: ¿es cierto que el Señor te dijo que no puedes comer de ningún árbol? Yo le platicaba a mi esposo y le decía, para que la serpiente haya llegado a preguntarle de esa manera, es porque no era la primera vez que se acercaba a Eva. Amén. No era la primera vez que platicaban, que conversaban o que él le preguntaba. Y aquí de cierta manera Satanás, que el Señor lo reprenda, en esta figura nos habla de la serpiente, le preguntaba a Eva, ponía en cuestionamiento un mandato que le dijo su esposo. ¿Por qué les digo que él se lo dijo su esposo? Porque cuando les hablé en Génesis 2:16 dice que decía que Jehová mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. La instrucción no se la dieron a Eva directamente, porque ahí no había sido formada, sino fue su esposo. Entonces, quien le trasladó la información, quien le dio como una ordenanza, una guianza para guiarse en el huerto a Eva, fue su esposo Adán. Amén. Entonces, la serpiente puso en cuestionamiento lo que su esposo le había dicho, lo que Adán le había dicho. Amén. Entonces, como les repetía, ella ya estaba familiarizada. Yo me pongo a pensar o me pongo a analizar, como dicen nuestros pastores, es un pensamiento mío, que la serpiente no era la primera vez que llegaba a platicar con Eva. Entonces, ¿dónde estaba Adán? ¿Verdad, amadas hermanas? Pero aquí el punto sería: ¿por qué Eva permitió que se cuestionara el mandato que le habían dado? Amén. Podía ser como nos han ejemplificado acerca de que tal vez Eva se sentía sola, se sentía abandonada, pero ella, por decirlo así, abrió una puerta para que la serpiente se pudiera acercar a ella libremente y poner en cuestionamiento lo que su esposo le había mandado. Amén. Tal vez no era la primera vez que la serpiente cuestionaba algún mandato que Adán le había dicho a su esposa Eva, porque ahí cuestionó el mandato que le dio su esposo, pero ese mandato era directamente del Señor a su vida. Amén. Probablemente ya había atentado, por decirlo así, contra las enseñanzas que su esposo le había dicho. Amén. El objetivo de la serpiente era romper el vínculo de su esposo de Adán con Eva, porque el vínculo de sujeción, de obediencia, recordemos lo que en la palabra del Señor, en nuestra vida como cristianos, como hijos de nuestro Padre Celestial, todo es espiritual, amadas hermanas. No es porque me caiga bien mi esposo, no es porque me caiga bien mi encargado o mi encargada, sino porque en la palabra del Señor nos manda a sujetarnos, a someternos. Amén.
ella dejó de escuchar la cobertura, la palabra de su esposo. Ella dejó de escuchar lo que él, los mandatos o las delegaciones que él decía, y empezó a escuchar a la serpiente. Amén. Sujetar podemos ver que es igual a obedecer. ¿Y cómo vamos a obedecer, amadas hermanas? A través de escuchar. Por eso fue que la serpiente llegó a ese punto de sacarla de ¿cómo se podría decir? De sacarla del mandato del Señor, porque no había sido la primera vez. Amén. Vemos también actualmente que a nosotros, ¿cómo les podría poner el ejemplo? Que en cuestión al feminismo, también nos tratan de sacar de que debemos de estar bajo sujeción, bajo cobertura, en obediencia. Amén, amada hermana. Amada hermana, yo no estoy casada, yo estoy soltera, pues tienes que obedecer a tus padres. ¿Qué te están diciendo que te pueda sacar de la obediencia, de la sujeción a tu padre o a tu madre? Hermana, fíjese que yo solo estoy yendo a la iglesia, no tengo ni esposo, no tengo ni papás. Pues estás viniendo a la congregación, ¿qué te está desviando de escuchar la voz de tu pastor, de escuchar la voz de tu padre, de escuchar la voz de tu esposo? Amén. Vamos a continuar. Vamos a leer en el libro de Tito 2:11. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Vamos a leer que dice calladamente. Yo también puse un comentario, hermanas, para poderme dar a entender. Dice que la mujer aprenda con tranquilidad, con sujeción. Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio y con todo respeto. Que la mujer sea sumisa y sepa aprender en vez de molestar. Esta versión a mí me causaba risa, pero también me ponía a pensar, es cierto, ¿verdad, hermanas? Cuando no somos sabias, cuando no aprendemos a estar en sujeción, cuando no aprendemos a estar en obediencia, desde muy pequeñas hasta cuando seamos madres, esposas, en vez de... Hay un refrán que dice mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad, hermanas? Entonces, la sujeción a nuestro esposo también es una forma de darle honra a él, amén. Vamos a leer también en Tito 2:13, dice. Yo les ponía este versículo porque sé que a veces es muy difícil para uno. Yo me recuerdo cuando estaba recién casada, me acercaba a pastora y le decía, mire pastora, que no sé qué, quejándose, ¿verdad? Porque uno de mujer se queja constantemente. Y hablándole acerca de una situación de mi esposo que honestamente no me recuerdo cuál era. Entonces pastora así sabiamente se me quedaba viendo y me escuchaba y me decía, sí, mija, me dice, es que él es la cabeza, me dijo. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé callada y dije, bueno, con eso me está diciendo muchas cosas. Amén. Porque como mujeres nos cuesta a veces sujetarnos, reconocer de que si en este caso, que si estamos casadas, debemos de sujetarnos a nuestro esposo. Yo pues actualmente ya voy para 6 años de estar casada, y no es que le venga a decir así fue mi vida, ¿verdad, hermana? Sino que damos de lo que el Señor nos ha procesado. Yo creo que en la congregación, decía nuestra amada pastora, hay unos que han sido procesados en la salud, hay otros que han sido o hemos sido procesados también en la salud, en lo económico, en la obediencia, en la sujeción. Yo, como decía nuestra amada hermana Heidi anteriormente, uno puede afamarse de yo soy obediente, yo me sujeto, yo no tengo problema, pero a la hora de la hora, hermanas, es muy difícil. Amén. El poder decir yo quiero hacer tal cosa, pero me tengo que sujetar, ¿verdad, amadas hermanas? En mi caso, pues cuando me casé, resulté embarazada de mi primera hija, Samita. Al dar la luz, mi esposo me dijo, ya no vayas a trabajar. Y para mí fue difícil
porque tenía casi 8 o 10 años de trabajar. Y para mí fue difícil, pero en obediencia me sujeté a lo que él decía, amén. Y mi alma pataleaba, hermanas, mi alma lloraba, mi alma hacía berrinche, porque cuando no hacen las cosas como a nosotros queremos, constantemente nuestra alma es como por decirlo así, atacada. Entonces quiere defenderse, quiere explotar, quiere gritar, quiere imponer, amén. Pero como testimonio, amadas hermanas, yo les puedo decir que me he sujetado a mi esposo, a mis pastores, y he sido bendecida, amadas hermanas. No tengo de qué quejarme. Como les decía al principio, yo me sentía como mal, ¿va? Porque decía yo, ¿por qué estar solo en la casa? Pero saben que, hermanas, es una bendición. Si vemos las cosas desde un ángulo espiritual, si vemos las cosas desde nuestro espíritu, de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, amadas hermanas, podemos ver que es una bendición, es una enorme bendición. El estar sujetas, el tener esta doctrina, el tener a nuestros pastores, el sujetarnos a nuestros pastores, amén. Hay jovencitas que también vienen ellas solas a la congregación y tal vez están pasando una situación difícil en su casa, pero el Señor va a bendecir tu obediencia, señorita. El Señor va a bendecir tu obediencia a tus padres. Si te dicen no regreses tarde, mija, o no vengas tarde de la iglesia, o hoy no vayas, mija, porque es muy noche, etcétera, el Señor va a bendecir tu obediencia, amén. En la obediencia nuestros pastores nos recalcan mucho eso, y son cosas que se me han quedado grabadas. En la obediencia está la bendición, amén. En la obediencia vamos a encontrar la bendición del Señor, porque la obediencia, a nosotros como mujeres se nos demanda la obediencia, porque somos una figura de la iglesia de Cristo, amén. Como mujeres, la verdad se nos demanda bastante, amadas hermanas, porque somos una figura de la iglesia, de la amada del Señor, y el Señor no viene por una iglesia rebelde, el Señor no viene por una iglesia que hace lo que se le dé la gana, el Señor no viene por una iglesia contestona, amén. Como les decía, en este versículo dice que la mujer aprenda calladamente en obediencia. ¿Cuántas de nosotros, amadas hermanas, cuando como les decía, no se hace lo que uno quiere, o cuando uno quiere, queremos contestar, queremos gritar, queremos decir, pero si yo tengo la razón, amén. A mí, como les compartía, incluso en mi casa, me costó bastante que me entendieran en este punto, porque yo no les estoy diciendo que yo soy la esposa perfecta, porque si le preguntan a mi esposo, hay muchas cosas que me faltan, amén. Pero he tratado en el Señor de sujetarme, de sujetar lo que yo, es que no sé cómo trasladarlo, lo que tal vez yo pienso que es correcto, no es lo que yo quiera, sino lo que yo pienso que es correcto. Y me costó al principio con mi familia, que mi familia me comprendiera, porque me decía, es que le haces caso a él, es que solo le haces caso a él. Y yo decía, pero si me casé, ya no estaba bajo la sujeción de mis padres, sino bajo la sujeción de mi esposo, y aún aunque mis padres estaban aquí en la misma doctrina, me costó también incluso con ellos que ellos llegaran a comprenderme de cierta manera, a mí, el poder sujetarme o el estar bajo la cobertura ahora de él y ya no de mis padres. Por eso te decía, señorita, si tú estás pasando una situación difícil ahorita con tus padres, que tal vez no te entienden, que tal vez te dicen que por qué vas a la iglesia, que por qué solo en la iglesia estás, que el Señor, amada señorita, te ayude en ese momento difícil, porque yo lo pasé en algún tiempo. Cuando estaba soltera, mis padres me decían que por qué solo en la iglesia, que por qué solo en la iglesia, pero trataba de ser obediente a lo que ellos me decían.
Yo asistía a la iglesia, me ocupaba en mi servicio, pero sin rebelarme en contra de mis padres, porque había situaciones donde decía, mira, hoy no va, hoy no puedes ir. Y pues en obediencia yo lo hacía, y he visto la mano del Señor en mi vida desde de todo el tiempo que asistió a la iglesia hasta este momento. Y no es fácil, tal vez, amadas hermanas, pero la verdad es que es una forma de ser redimidas. Amén. Vamos a leer otro versículo donde dice, yo les quería poner el ejemplo de que tal vez no se querían sujetar a su esposo, o que no entendían que porque él era, que a veces no lo entendemos, amadas hermanas, a veces decimos, ¿por qué me tengo que sujetar a él? ¿Por qué yo le tengo que hacer caso a mi esposo? Si lo que les decía ahora del feminismo, lo que quieren es ponernos a la par del hombre. Amén. Que empoderadas, que usted decida sobre su cuerpo, que usted decida si quiere o no tener a su hijo. O sea, son cosas, amadas hermanas, que lamentablemente nos afectan, como les ponía el ejemplo de la serpiente. A veces hay personas que se acercan, ¿por qué le haces caso al pastor? ¿Por qué le haces caso a la pastora? ¿Por qué le haces caso a tus papás? No te va a pasar nada. Tú salí, tú anda a la fiesta, tú rebelate, o como les ponía el ejemplo de nuestro esposo. ¿Por qué le vas a hacer caso a tu esposo? O sea, él no te deja ir a trabajar, él te manda, pues. O sea, son palabras que han salido de las personas malintencionadas, pero más que eso, de Satanás. Amén, que el Señor lo reprenda, porque lo que quieren es quitarte de esa sujeción, de esa cobertura. Yo también entiendo y veo que la sujeción va de la mano de la cobertura. Amén. Nuestra cobertura en esta casa es nuestro pastor, nuestra pastora, y de la mano va la sujeción con ellos. Ellos nos han hablado mucho de la lealtad, la fidelidad, va de la mano con la sujeción. Yo no voy a hablar de mis espaldas a las espaldas de nuestros pastores, de nuestro esposo, porque si podemos ver aquí en cuestión a Eva, ella estaba hablando con la serpiente a espaldas de su esposo. Amén. Yo no voy a hablar a las espaldas de mi cobertura, de quien me protege, porque esa es otra forma de entender, de estar bajo sujeción, estar bajo una sombra. Amén. Vamos a seguir en 1 Pedro, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Amén. Este versículo yo lo amarraba con el versículo de 1 Timoteo 2:11, donde decía que la mujer aprenda calladamente, porque nuestro ejemplo, amadas hermanas, nuestra forma de compartir la palabra no es hablando, porque si hablamos a veces lo echamos a perder todo. Sino es con nuestro ejemplo, con nuestra forma de atender a nuestro esposo, con nuestra forma de atender a nuestras hijas, a nuestros hijos, con nuestra conducta con ellos. Amén, amadas hermanas. Podemos ver el ejemplo de Abigail, que estaba casada con un hombre necio, con un hombre que no tenía un buen entendimiento, pero ella, siendo una mujer prudente, siendo una mujer sabia, logró salir al encuentro, interceder por su esposo, a pesar de que él no era buen ejemplo para ella, o no era tal vez la cobertura que ella necesitaba. Amén. Quiero compartirles también en 1 Corintios 11:3, dice: porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Amén, amadas hermanas. Aquí podemos ver el orden divino que el Señor nos mandó a sujetarnos, a obedecer. Que no es que nosotros no tengamos, por decirlo así, el derecho. Lo que quiero
dar a entender, amadas hermanas, es que es una bendición el poder estar bajo obediencia, bajo sujeción. Como les repetía, porque sé que no solo mujeres casadas me escuchan, de nuestros padres, de sus padres, de pastor, pero también de nuestro esposo, amén. Dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, amén. Vemos también el versículo 2 de Romanos 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean para sí mismos condenación. Amén, hermanos, amadas hermanas. La definición de cabeza dice, es jefe, principal y príncipe. Amén. Vamos a ver, vamos a hablar así por encimita, a través de la doctrina que nosotros escuchamos, estamos siendo guiados. Nosotros nos cubrimos al orar, a profetizar, y es una manera de representar que estamos bajo sujeción, que tenemos una cabeza, amén, que nos sujetamos a nuestra cabeza, amén. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Estoy leyendo, perdón, hermanas, en 1 Corintios 11, del versículo 3 al 10. Vamos a leer el 9, el 8, perdón. Pero el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vemos en el principio que la serpiente, Satanás, como una entidad celestial maligna, atacó a Eva porque la vio descubierta, porque lo primero que hizo fue quitarle a su cabeza, que dejara de escuchar a su cabeza, amén. Les comentaba acerca del feminismo, es uno de los cuales nos hace cerrar nuestros oídos a escuchar la voz de nuestras autoridades, amén, el querer estar igual. Y lamentablemente, amadas hermanas, yo creo que hay muchas que no nos gusta escuchar eso, pero jamás vamos a estar, por decirlo así, o vamos a ser igual que un hombre, porque el Señor nos ha creado, nos ha mandado a estar bajo cobertura. El Señor la creó de la costilla, no la creó de la cabeza, no le creó del pelo, sino de la costilla, amén, para que estuviera protegida, para que estuviera escondida, amén, amadas hermanas. Vamos a leer Efesios 5:22. Yo creo que las puse a leer mucha palabra, pero de eso se trata, hermano, no de hablarles de mí, no de hablarles, sino hablar lo que dice la palabra y guiarnos a eso, amén. Dice la mujer, en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vuelve a decir, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Vamos a leer también en Efesios 5:25, porque la palabra del Señor es para todos. Van a decir las hermanas, es que solo a mí me está mandando sujetarme. Pero vamos a leer en Efesios 5:25, porque como dijo un hermano el día de ayer, ya que me agaché, vamos a soplar el fuego. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén.
vemos también, amadas hermanas, que el Señor ha mandado también a nuestros esposos a amarnos como Cristo ha amado a la iglesia. Entonces también es una talla alta. Es que si nos ponemos a obedecer la palabra del Señor, a guiarnos por la palabra del Señor, vamos a ser de bendición, de edificación para los demás hermanos. Amén. Vamos a ir concluyendo, amadas hermanas, en 1 de Pedro, vamos a leer, en Proverbios 31:10, que es un versículo que hemos escuchado muchas veces. Dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Porque su valor supera mucho al de las joyas preciosas. Amén. También vamos a leer en Proverbios 31:29, dice: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. En Proverbios 31, del 10 hasta el versículo 31, el Señor le habla de la mujer virtuosa, y la mujer virtuosa también lo traduce como la mujer hacendosa. Nos han hecho creer que el atender una casa, el atender un hogar, el atender un esposo es denigrante para una mujer, y de ninguna manera, amadas hermanas, es una bendición. Amén. Dice: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Lo atractivo es falso, y la belleza de la mujer es vana, pues es una mujer sabia la que es bendecida, pero una mujer que teme a Jehová, que lo alabe, ofrecerle del fruto de sus manos, y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Sus hechos lo podemos ver también, que es igual a sus obras. Amén, amadas hermanas. Y para ir concluyendo, quiero leer en Romanos 5:19, como les decía, acerca de la sujeción, que también es igual a la obediencia. Este versículo el Señor lo puso para terminar, porque era lo que les decía, la importancia que nosotros tenemos de dar un ejemplo de sujeción, de obediencia. Amén. Dice: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es otro ejemplo también para nosotros de que Él fue obediente hasta la muerte, amadas hermanas. Amén. Y a veces a nosotros nos toca morir a nosotros, por tal también de dar un fruto agradable a nuestro Señor Jesucristo. Hoy te digo, amada hermana, no es denigrante de ninguna manera, no es que nos humillemos, por decirlo así, ante el mundo, porque les decía, pastora nos ha dicho, no somos igual a las del mundo, somos mujeres del Señor, somos mujeres del reino. Amén. Y a mí me encanta ver cosas relacionadas al reino, ver con qué respeto, con qué honra se trata a un rey, ¿verdad, amadas hermanas? Entonces dice que debemos sujetarnos como a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la talla que tenemos. Entonces hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, espero haberme dado a entender, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, ahí donde estás, y que el enemigo de ninguna manera quiera sacarte de donde el Señor nos tiene escondidas, de donde el Señor nos tiene redimidas, que no dejes que los comentarios, todo lo que se mueva alrededor del mundo, como te repetía, para mí lo del feminismo lo que quieren es exponernos. Amén. El sacarte de esa cobertura, el exponerte, el ponerte a la par de un hombre, o igual que un hombre, es exponerte ante las entidades malignas, ante las entidades demoníacas, si lo podemos ver de esa manera, y atacarnos. Amén. Pero le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por la doctrina, por la enseñanza que se nos da en esta casa, por la vida de nuestros pastores, por la palabra y la enseñanza que se nos da, por todo lo que nos enseñan, porque de esa manera, obedeciendo la palabra del Señor, vamos a ser redimidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amadas hermanas.
Es para mí una bendición estar con ustedes. Vamos a orar para poder concluir con la palabra y que sea el Señor el que ahí donde tú estás pueda hablarte a tu vida a través de lo que en este momento te trasladé. Amén, amada hermana. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por la palabra que tú nos has hablado en este momento, mi Señor. Gracias, porque sabemos, Padre, que tú nos has redimido, Padre, a través de la obediencia, a través de la sujeción. Tú nos has redimido, Padre. Sabemos que nos demandas, papito lindo, el dar un ejemplo como mujeres, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a estar escondidas, Padre, en la sujeción, en la obediencia. Ayúdanos, Padre, a ser de ejemplo para las hermanas, para ser de edificación para el cuerpo de Cristo, porque ese es el objetivo, Señor, edificar a la iglesia, a la amada bendita del Señor. Ayúdanos, Padre, a sujetar nuestra alma en obediencia, papito lindo, y poder ser agradables delante de tu presencia, Señor. Bendigo a cada una de mis hermanas que está escuchando en su casa, que las bendigas, que las ayudes en diferentes situaciones, papito lindo, y que nos ayudes como mujeres del Señor a permanecer en tu palabra, a ser fiel a tu palabra, a obedecer tu palabra, papito lindo, y que podamos dar un fruto agradable delante de tu presencia, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amada hermana. Bendiciones ahí donde te encuentras, y en el Señor primero. Nos vemos en una próxima. Bendiciones, amadas hermanas.